Hola, saludos a todos. Tenemos nuevo video y es una adaptación más de display en un televisor de 32 pulgadas a los que le llamamos genéricos, ya que estos modelos pueden aparecer con distintas marcas. En estos televisores cada vez es más frecuente detectar daño irreparable en el display y es muy común que pasando solo un año de uso se deje de ver la imagen. El televisor me lo trajo un colega que dio presupuesto pensando que era solo el circuito integrado convertidor DC-DC, lo cambió y no funcionó. Cortó algunas pistas tratando de rescatarlo, pero sin buenos resultados, quedando este definitivamente inservible. Su cliente le pide que se la entregue funcionando, así que me la trajo y le vamos a adaptar un display, un televisor LG de 32 pulgadas con iluminación de lámparas todavía, que yo guardaba para una mejor ocasión, tal vez para instalar en una Smart TV, pero bueno, es buena ocasión también sacar de apuros a un colega. Ya hemos visto algunas adaptaciones en videos anteriores, pero veremos algunos detalles particulares en este modelo, en las pruebas, la instalación y en los ajustes, que pueden servirles como referencia más adelante. Comenzamos. Esta es la marca del televisor y aquí están los datos de este modelo. Vamos a proceder a quitar la tapa. Esta es la tarjeta TECON. Vemos que está desprendido el flexible que va al panel. El colega me comenta que no había presencia de voltaje VGH. Este es el circuito integrado convertidor DC-DC con número SM4186. Lo reemplazó sin éxito. En ocasiones los voltajes se bloquean por cortocircuitos en el interior del panel o en los chip COF. Les mostraré la tarjeta que trae este modelo. Ese es el número de tarjeta. Aquí les muestro sus entradas de video. Y aquí tiene el número de display, es LSC320AN10. Muy bien, lo primero que haré es verificar que lleguen los 12 voltios de alimentación a la tarjeta TECON. Conecto la punta negra del multímetro a tierra y con la roja verificaré el voltaje en el fusible. Muy bien, si tiene el voltaje necesario. Ahora verificaré que esté encendido el panel de iluminación. Ok. Ahora veremos el conector de las señales LVDS. Tiene cables pero terminan en un flexible plano. Lo sacaré para que lo vean. Ahí está. Es diferente al conector del display de repuesto. Aquí podemos ver la tarjeta TECON del display de repuesto. Es de un televisor marca LG, pero no recuerdo el modelo. Aquí pueden ver el conector que es distinto. Veremos el número de display para que puedan tomar nota. Tiene el número T315XW02. Muy bien, el conector que necesitamos lo obtuve de otro televisor parecido y el orden de los pines del conector que va a la tarjeta main es igual. Pero en el otro extremo, el conector que va hacia la tarjeta TECON es el adecuado para el display de repuesto. Aquí lo pueden ver. Ahora ya podremos probar el estado del display antes de hacer la instalación. Retiro el conector original y colocaré el otro. Muy bien, ya está listo. Lo conectaré a la tarjeta TECON y les daré otra opción para poder hacer las pruebas. Recordemos que en un video anterior hicimos un puente en la tarjeta fuente de poder para activarla y alimentar el inversor para encender las lámparas. Ahora no contamos con las tarjetas, entonces les daré otro recurso que podemos utilizar para que al conectar el display podamos ver la imagen. Esta vez usaré una tira de LEDs blancos para 12 voltios. Cortaré un tramo y los introduciremos dentro del panel de iluminación por esta parte. Haré un corte con una navaja.
Muy bien, ya están listos. Coloqué unos cables rojo y negro y con una fuente de 12 voltios ya encienden. Tenemos conectado el televisor y atrás coloqué el display de repuesto para ver su estado antes de hacer toda la instalación, como les había yo comentado, así evitamos errores. Debemos verificar bien que todos los pines del conector coincidan. Los cables rojos son el voltaje positivo y van al fusible. Los negros son tierra y los cables azul y blanco son las señales LVDS. Todo está correcto, ya están dentro los LEDs y los fijé con una cinta. Ahí los encendemos y aquí los pueden ver. Es muy poca iluminación, pero será suficiente con esto para ver la imagen. Voy a encender el televisor. Y ahí vemos una parte de la imagen, pero solo son rayas. Voy a oprimir la tecla de menú para ver bien la imagen y su posición. Ok, la imagen está invertida y tiene un desacoplo en la señal de video. La imagen invertida no afectará, ya que la tarjeta TCON de este display la tiene arriba y al instalarlo quedará en la manera correcta. Solamente debemos ajustar la imagen mediante el modo de servicio. Procedemos a retirar el display dañado, quitamos los tornillos que tiene abajo y el marco sale fácilmente, solo tiene broches. Ya retiramos el display. Ahora desmontamos el display de reemplazo, quitamos el marco metálico y los tornillos de las tarjetas. Primero lo presentaré para ver si es factible la instalación sin que se dañen las tarjetas ni los flexibles. Y veo que sí queda bien. Solo debemos retirar unas gomas para que pueda entrar bien. Aquí está una y retiramos todas las demás. Muy bien, ya vamos a instalarlo. Aquí pueden ver que quedan libres todos los agujeros donde van los tornillos. Ahora colocamos el marco y aquí vemos que sobresalen un poco las tarjetas, pero la tapa tiene suficiente espacio, no tendremos ningún problema. Pero la tarjeta TCON es algo grande, así que veremos cómo adaptarla en este espacio. Fijamos las tarjetas con cinta de doble cara. Conectaré la tarjeta TCON y la fijaré al plástico con esa cinta. Ok, ya están bien adheridas la tarjeta TCON y las tarjetas del display con cinta de doble cara. Hay que tener cuidado al manipular estos flexibles ya que son muy frágiles. Aquí colocamos un cable a tierra de la tarjeta TCON a la tarjeta main. Y aquí podemos ver que el espacio entre la tarjeta TCON y el metal es suficiente para evitar contacto. De cualquier manera, le colocaré también cinta de doble cara sin quitar la cubierta de la otra cara y con esto quedará aislado de la tarjeta para evitar posibles daños. Ok, vamos a probar. Encendemos el televisor. La posición quedó en forma correcta, pero vemos que hay que corregir la imagen.
Haremos los ajustes mediante el modo de servicio. En este modelo, la clave de acceso es la siguiente. Oprimiremos esta secuencia en las teclas del control remoto. Menú 1147. Ok. No entró. Vamos a intentar de nuevo. Lo haré más rápido. Bien, ahí vemos los ajustes. Entraremos a la opción 7, que es configuración de panel. Con la flecha hacia abajo, ahora con la flecha derecha. Aquí vemos varias opciones. Nos quedaremos en la primera opción que dice identificación de panel preestablecido. No entraremos a las otras opciones y tampoco moveremos los bits. Aquí solo seleccionaremos un número de panel, está en el número 3. Pero atención, mientras realizamos el ajuste, solo oprimiremos las teclas izquierda o derecha, no las de arriba o abajo, ya que se puede dejar de ver la imagen y sin verse no podrán regresar a hacer los ajustes o les será muy difícil. Oprimiré solo una vez a la izquierda y ahí es la opción de panel número 2. Ven que no hay imagen, la regresaré al 3 con la flecha derecha. Ahí está otra vez en el número 3. Entonces oprimiré ahora 2 veces a la izquierda de nuevo para llegar al número 1. Ahí aparece ya en el número 1 y vemos que la imagen está de forma correcta. Aquí en la opción 10 está el modo espejo, donde podíamos corregir la imagen invertida si hubiera sido necesario. Ahora podemos apagar solamente o regresar con la tecla menú 2 veces y apagar para guardar los ajustes. Al encender deben aparecer ya los cambios realizados en la configuración de fábrica. Muy bien, ya está listo el televisor. Colocamos la tapa donde están las tarjetas y entró sin problemas. Ok amigos, espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Si el video y la temática del canal han sido de su agrado, no olviden suscribirse, dejar su me gusta y compartir. Hasta pronto.